Bienvenidos jóvenes a esta nueva clase virtual de análisis y diseño de sistemas. Estamos retomando la sesión anterior, ya que la dejamos comenzada, respecto a la metodología para el desarrollo de sistemas que utilizaremos en el curso llamada FAST. En la sesión anterior veíamos que la metodología FAST está compuesta por varias fases. Entre ellas tenemos la definición del alcance, el análisis del problema, el análisis de requerimiento, el diseño lógico, el análisis de decisión, el diseño físico de integración, construcción y prueba y lo que es la instalación y entrega. Ya habíamos comenzado a definir algunas de ellas, como por ejemplo la definición del alcance, que es en la que se determina si vale la pena atender el problema que se pretende resolver. También veíamos lo que es la definición del problema. Una vez que se tiene el alcance del problema, el siguiente paso es definir en qué consiste realmente el problema. Y veíamos también que los involucrados eran los mismos en lo que es la definición del alcance y la definición del problema. Son los mismos involucrados, los propietarios del sistema, el administrador de proyectos y el analista de sistemas. Y nos habíamos quedado pues en la tercera fase, que es el análisis del problema, ¿verdad? Una vez que lo hemos definido y hemos encontrado las variables que ocasionan el problema, llega el momento de realizar un análisis, ¿verdad? Este análisis podríamos proponer pues, algunas soluciones previas al problema. Esta fase dice que estudia el sistema existente, es decir, la forma de trabajar actual, en qué forma se realizan los procesos actualmente y se analizan los resultados que se obtienen con el sistema actual o con la forma de trabajo actual. Se evalúa si son los resultados que la organización o la unidad o la persona requiere. Los beneficios, se pregunta si los beneficios de solucionar estos problemas exceden los costos de construir el sistema. Se evalúan cuáles van a ser los participantes, se determina lo que son los requerimientos previos de esta fase, ya que hay una fase específica que es de análisis de requerimientos. Los requerimientos para esta son el alcance y la definición del problema, ¿verdad? Por lo tanto, para realizar un buen análisis del problema necesitamos primero haber definido lo que es el alcance y lo que es el problema. El producto de esta fase es un conjunto de objetivos de mejora del sistema derivado de una comprensión profunda de este, ¿verdad? Bien, y veíamos que los participantes de esta fase pues teníamos lo que son los propietarios, el propietario del sistema, los usuarios del sistema, el administrador del proyecto y el analista de sistema, ¿verdad? Los propietarios y usuarios porque son los que van a utilizar el sistema, y el propietario pues porque él es debería ser el más interesado en solucionar el problema. Los administradores y el analista de sistemas pues porque van a ser los que van a plantear las soluciones posibles a la situación problemática. Luego tenemos lo que es el análisis de requerimientos. Para comprender qué es esto o cómo se realiza el análisis de requerimientos, en primer lugar hay que definir qué entendemos por requerimiento. Por aquí tenemos una definición, dice que un requerimiento es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio. Se usa en un sentido formal en la ingeniería de sistemas, ingeniería de software e ingeniería de requisitos. Por lo tanto, un requerimiento no es más que una necesidad de información, ya sea de datos o de información. Entonces, es necesario conocer el concepto de esto para comprender en qué consiste lo que es el análisis de requerimientos. En esta fase, pues, vale hacernos las preguntas: ¿qué capacidades debe proporcionar el nuevo sistema? ¿Verdad? ¿Qué procesos son los que va a realizar? ¿Qué datos deben ser capturados y almacenados? Es decir, acordémonos que para que el sistema funcione es necesario alimentar con los datos adecuados para obtener los resultados que necesitamos, ¿verdad? Entonces en esta etapa pues
vamos a determinar lo que son los datos necesarios para el sistema, con el objeto de que estos sean capturados y almacenados en la base de datos. También pues se responde una pregunta que dice qué nivel de desempeño se espera del sistema de información, es decir, qué resultados esperamos de esto, qué proceso es el que vamos a simplificar a través de un sistema de información. En esta fase se define y priorizan los requerimientos del negocio. Acordémonos del concepto, requerimientos son las necesidades del negocio, ¿verdad? En esta fase es donde se documentan, se definen y se priorizan, ya que necesidades pueden haber muchas, pero se van a tomar pues de la más importante a la más leve, ¿verdad? También el analista en esta fase se aproxima a los usuarios para averiguar lo que necesita o requieren del nuevo sistema, ¿verdad? Ya que es el usuario, son los usuarios los que nos van a alimentar con toda esta información de cómo realizan su trabajo, qué datos son los que utilizan para realizar su trabajo y cuáles son los informes o resultados que se esperan obtener al procesar estos datos. Toda esta información no la podemos obtener ni nos la podemos inventar, sino que es obtenida a través de entrevistas con los usuarios. Esta es la parte más importante en la fase del desarrollo del sistema, ya que es la médula, es decir, es la base. Sobre esta base de información es la que se va a construir todo el andamiaje del sistema. Los errores y omisiones en el análisis de requerimientos resultarán en la insatisfacción del usuario. Si no comprendemos exactamente qué es lo que el usuario necesita y nosotros realizamos lo que es la interfaz o lo que es el sistema de información según como nosotros lo comprendimos y no como el usuario lo necesita, ahí vienen las insatisfacciones, las incongruencias y vienen los altos costos en la construcción del sistema de información, ya que no se comprendió realmente qué es lo que el usuario necesitaba. ¿Quiénes son los participantes en esta fase? Bien, los participantes en estas fases, ahí los tenemos, son los propietarios del sistema, quien nos va a alimentar, ¿verdad?, con la información, con aquella información necesaria para poder elaborar los informes o reportes que debe generar la aplicación. Los usuarios del sistema, como decíamos, nos van a proporcionar los requerimientos de datos y los requerimientos de información. Nos van a alimentar con la información sobre cómo se realizan los procesos dentro de la organización antes del sistema. El administrador del proyecto pues es el encargado de obtener toda esta información y el analista también, ¿verdad? Estos se encargan de procesar todos lo que son los requerimientos, analizar los requerimientos y plasmar todos esos requerimientos en lo que es el sistema de información a través de formularios, a través de la base de datos, a través de informes, ¿verdad?, que son presentados luego a los usuarios del sistema y a los propietarios para que ellos den el aval de que realmente esos son los resultados que se esperan. Ok, los espero en el próximo video. Vamos a estudiar la siguiente fase de la metodología FAST, que es el diseño live. Hasta pronto.